In 3, 2, 1. Noticeably more energy. It's not even close. And this is still just a handgun round. Todos los amantes de las armas sabemos que el calibre .45 ACP es más que legendario. Pocos cartuchos han marcado el siglo pasado tan rotundamente como este. Introducido en 1905 y utilizado por las fuerzas militares estadounidenses hasta mediados de los 80 en sus clásicos modelos 1911, el 45 ACP se ha ganado su lugar en la historia, participando en todos los conflictos bélicos importantes del siglo XX. A pesar de que este cartucho fue reemplazado por la milicia estadounidense en las últimas décadas y de que fue creado hace más de 118 años, este cartucho sigue sumamente vigente en muchos ejércitos del mundo y es además uno de los más elogiados por civiles. Sin dudas, el .45 ACP está lejos de desaparecer. Pero, ¿por qué nuestros bisabuelos, abuelos y padres elogian tanto las armas en este calibre? ¿Y qué tan letal es realmente un disparo de una 45? Bueno, si quieres averiguarlo, estás en el lugar indicado. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. Como ya adelanté, el calibre .45 ACP comenzó a ser desarrollado a principios del siglo pasado por nada más y nada menos que John Moses Browning, uno de los mejores diseñadores de armas y cartuchos de la historia. Este nuevo calibre nació por una necesidad de las fuerzas militares de Estados Unidos. Durante su guerra contra España y principalmente contra Filipinas, los soldados estadounidenses descubrieron que su revólver de servicio, el Colt M1892 de calibre 38 Long Colt, no lograba frenar los embates de los moros, que eran insurgentes filipinos que los atacaban ferozmente y bajo efectos de estupefacientes. Si bien, lógicamente, el disparo causaba un enorme daño en sus enemigos, muchas veces mortal, al penetrar en el cuerpo de sus adversarios, lo cierto era que la bala no era lo suficientemente potente como para frenar las embestidas enemigas en seco. Esto le daba a los insurgentes filipinos la posibilidad de abalanzarse sobre los estadounidenses e incluso masacrarlos. Y como dato extra, el arma favorita de los filipinos era el machete. Así que ya te imaginarás cómo terminaba eso. Al mismo tiempo, los revólver de servicio de los estadounidenses en esa época a veces ni siquiera tenían la capacidad de atravesar el espeso follaje de la jungla. Los altos mandos estadounidenses sabían que necesitaban algo más poderoso para sus hombres y John Moses Browning tenía justamente lo que estaban buscando. Este diseñador de armas creó en 1905 una pistola con un nuevo cartucho, la posteriormente conocida Colt 1911 de calibre .45 ACP. Esta nueva pistola fue aprobada oficialmente por el secretario de guerra Jacob Dickinson el 28 de marzo de 1911 y se convirtió en el arma de servicio oficial del ejército estadounidense, rol que cumpliría con creces por casi 75 años. El bautismo de fuego de la Colt 1911 calibre 45 fue nada más y nada menos que contra Pancho Villa, un militar y bandido mexicano que aterrorizó a Estados Unidos en marzo de 1916. El 13º Regimiento de Caballería estadounidense utilizó con éxito sus fusiles M1903 Springfield y también sus Colt 1911 calibre .45 ACP contra las fuerzas de Villa. El cartucho .45 ACP es uno de los más letales jamás creados para un arma de mano. Este estaba diseñado no solo para dar de baja a un atacante, sino también para detenerlo en seco de un instante a otro. Veamos en detalle lo que hace tan especial y tan letal a este calibre. Por supuesto, el .45 ACP, siglas que significan pistola Colt automática, no fue el primer cartucho de 45, sino que este es un directo heredero del clásico .45 Colt, que había dominado el oeste estadounidense. Sin embargo, este nuevo cartucho era más pequeño, consumía menos pólvora y era más potente que su antecesor. Las dos cualidades más notorias del .45 ACP son que sus balas son lentas y pesadas. Si bien estos adjetivos pueden sonar negativos, es más bien todo lo contrario de vez en cuando, ya que sus
sus balas pesadas y lentas son lo que hace tan especial este cartucho. La bala Full Metal Jacket del M1911 pesa casi 15 gramos y tiene una velocidad aproximada de 243 metros por segundo. Esto la hace sorprendentemente lenta y pesada, pero eso es lo que la hace tan poderosa, ya que es básicamente una pequeña bola de cañón moviéndose por el aire. A pesar de no contar con tanta velocidad, esta es perfecta para frenar enemigos en seco y evitar que sean una amenaza aún heridos. Que la bala sea pesada y grande lograba que el impacto del disparo se sintiera mucho más que el anterior calibre 38. Simultáneamente, su baja velocidad hace que el impacto no alcance grandes profundidades, sino que crea un canal de heridas más grande de forma superficial y transfiere más energía al objetivo. Nuevamente, esto ayuda a que el enemigo sienta el violento impacto y detenga su accionar. La M1911 es precisa a cortas distancias, su retroceso es fuerte pero manejable, más para soldados entrenados. Al mismo tiempo, tiene un fogonazo y un destello relativamente bajo. En cuanto a la trayectoria de una bala de este cartucho, se podría comparar con un arco iris, ya que debido a que es pesada y lenta, conforme avanza metros, esta se va cayendo. Por ejemplo, al llegar a los 70 metros, la bala de .45 se cae unos 21 centímetros. Esto no la hace especialmente eficiente para disparar a largas distancias, pero esa no es su misión, ya que es un cartucho creado para un arma de mano, que no suele usarse para tiros más allá de 25 o 30 metros. Y en el caso de las fuerzas militares, se complementa con un arma de mayor alcance como un rifle. Lo que diferencia al .45 ACP de otros cartuchos de armas cortas es su larga reputación de poder de parada. La verdad es que es un término muy debatido en el campo de las armas. No me quiero meter mucho en él, así que solo digamos que es una munición bastante poderosa que puede detener un enemigo en seco. El cartucho del .45 ACP tiene fama de ser eficaz contra objetivos humanos debido a su gran masa, a su capacidad de penetrar profundamente en los tejidos y de dañar el sistema nervioso central. Cuando se dispara contra objetivos humanos, la bala del .45 ACP hace un gran agujero que causa pérdida de sangre y conduce a una muerte rápida. Pero cabe aclarar que el resultado de un disparo sobre un humano con .45 ACP depende del tipo de bala, de la carga y, más importante, de dónde recibió la persona el disparo. La mayoría de las balas del .45 ACP solo destruirán los tejidos blandos flexibles con los que entren en contacto directo, pero las balas expansivas o huecas de 45, esas sí son otro boleto, mi hermano. Causarán daños de forma fiable fuera de lo que aplastan directamente, una verdadera carnicería. El hecho de que la bala produzca una herida de salida depende de la cantidad de tejido que deba atravesar y, de nuevo, de la carga y el tipo de bala. Cualquier proyectil duro de calibre 45 tiene casi garantizado atravesar el cuerpo por completo. Con las balas huecas depende de cuánta expansión se produzca, así como de la energía y el impulso de la bala. Los efectos fisiológicos también dependen del órgano alcanzado y de los efectos de la bala, lo que decíamos anteriormente. Los pulmones son ricos en sangre y sangrarán profusamente cuando reciban un impacto, y también son responsables del intercambio de gases, por lo que cualquier daño afectará la respiración. Un disparo al corazón comprometerá inmediata y seriamente la eficacia de bombeo y la presión sanguínea, además de producir una gran pérdida de sangre. Las balas del 45 más potente pueden destruir casi por completo el corazón como una uva siendo aplastada con tus dedos. Si la 45 penetra la columna vertebral y corta la médula espinal, hará que el objetivo caiga al instante, como un muñeco de trapo. Un disparo que no alcance los órganos vitales en su totalidad no supondrá un peligro inmediato para la vida, pero el flujo de sangre y aire hacia la cavidad pleural puede provocar un colapso pulmonar, lo que reduce la eficacia respiratoria y también puede ejercer presión sobre el corazón, así que ahí dependerá mucho de la atención médica brindada en los primeros minutos. Es probable que la mayoría de las hemorragias sean internas y que la sangre se acumule en la cavidad pleural y si se golpea dentro del pulmón. También es probable que haya una gran cantidad de hemorragia externa y una bala totalmente penetrante puede rociar sangre y tejido fuera de la herida de salida en el impacto. Sin embargo, el sangrado externo no refleja necesariamente la magnitud de la hemorragia, eso es algo importante a mencionar. Y sí, disculpa por esta explícita descripción de la letalidad del .45 ACP, pero tú preguntaste y yo respondí. En sus primeras décadas de introducción, el .45 ACP hacía que todos los cartuchos del mercado de la época parecieran patéticos en comparación, ya que era por mucho el cartucho de pistola militar más potente de la historia. Tal es así que este calibre no solo fue utilizado en la pistola Colt, sino que también fue adoptado por el legendario subfusil Thompson, el cual serviría a las fuerzas estadounidenses durante más de 30 años.
De la misma forma, el famoso subfusil M345 ACP, mejor conocido como Grease Gun, también tomó este cartucho y sirvió a Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta incluso la tormenta del desierto en la década de 1990, y otras armas súper modernas como el Chris Vector también utilizan este cartucho. Así que nada mal para un cartucho creado en 1905, ¿no crees? Sin embargo, por más impresionante que todo eso suene, lejos está de acercarse al increíble servicio que la pistola Colt M1911 le brindó a las Fuerzas Armadas estadounidenses durante el siglo XX. Como dijimos, esta fue introducida oficialmente en 1911, razón por la cual recibe ese nombre. A partir de ese momento, esta pistola y su cartucho se volvieron absolutamente imprescindibles para las tropas estadounidenses, ya sea en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en ambos teatros de la Segunda Guerra Mundial, en el intenso frío de Corea o en la selva de Vietnam. Las fuerzas estadounidenses siempre tuvieron a mano, literalmente, su Colt M1911 y su increíble cartucho .45 ACP. Esta fue parte de incontables momentos históricos y hazañas, como cuando el sargento Alvin York abatió a 6 alemanes en la Primera Guerra Mundial con un solo cargador de su M1911, logrando que su unidad de 17 hombres capturara a 132 enemigos y ganando la medalla de honor por sus acciones. Por supuesto, a lo largo de la historia, numerosas mejoras y actualizaciones se realizaron para mantener a la vanguardia a esta magnífica pistola que no solo sirvió a Estados Unidos, sino que a muchísimos países del mundo. No hay mejor testimonio de la calidad de esta pistola y de su calibre que decir que más de 30 fuerzas armadas o policiales de alrededor del mundo aún la usan. Si bien durante 74 años la Colt M1911 y su estupendo cartucho mostraron su valía en las fuerzas de Estados Unidos, en 1985 fueron reemplazadas por los cartuchos 9x19 mm y por las pistolas M9 de Beretta, pero claramente este no fue el final del cartucho .45 ACP. Este cartucho se ha convertido en un verdadero bestseller entre civiles, especialmente en Estados Unidos. Esto se debe en parte a que el .45 ACP es una opción ideal para protección del hogar y defensa personal. Su precisión a corta distancia y su fuerte impacto que puede frenar en seco a un atacante es ideal para este uso. De la misma forma, el hecho de que no tenga una gran penetración también resulta a favor, ya que es muy poco probable que la bala de este cartucho atraviese una pared, evitando posibles accidentes o daños colaterales. En la actualidad, hay muchas pistolas de calidad que eligen este cartucho. Entre estas destacan la FNX45 con doble armazón de polímero y capacidad para 15 cartuchos, la Heckler & Koch Mark 23, hecha famosa por su uso con los US Navy SEALs, la Glock 21, la Glock 30, Glock 36 y Glock 41, y por supuesto la 1911 en versiones actualizadas, como por ejemplo la Springfield 1911 Mil-Spec. Desde el reemplazo del 45 ACP por el 9 mm e incluso desde la introducción de esta última en el mercado estadounidense en los 50, muchos especialistas y aficionados han comparado sin parar durante décadas estos cartuchos para determinar cuál es mejor. En comparación con el 45 ACP, lo primero a destacar es que el 9 mm tiene una bala más ligera, rápida y chica. Eso le da muchas ventajas, pero también algunas desventajas, ya que como siempre cada cartucho puede tener puntos a favor y en contra. En primer término, si hablamos estrictamente desde una perspectiva energética y de potencia, la bala pesada del .45 ACP y su increíble poder de impacto supera la del 9 mm que presenta menos fuerza, pero una mayor penetración por su velocidad. Al final, el 9 mm está más adaptado para el tipo de necesidades hoy en día, no solo por el poder de la bala, sino porque puede llevarse más munición en un cargador, pero ese es otro tema. El .45 ACP sigue siendo una gran opción en armas de fuego, el favorito de nuestros abuelos y padres en la gran mayoría de casos. John Dean Jeff Cooper, conocido como el padre de la técnica moderna de tiro con pistola y considerado como uno de los mayores expertos en armas de fuego del siglo XX, dijo en un momento de su vida lo siguiente: la pistola 1911 sigue siendo la pistola de servicio preferida a los ojos de quienes entienden el problema. Cuando audité a la academia del FBI en 1947, me dijeron que no debía usar mi pistola en su programa de entrenamiento porque no era justo. Quizá lo primero que uno debería exigirle a su arma es que sea injusta. Al final del día, una cosa es segura: la historia del .45 ACP está lejos de terminar. Este cartucho ha marcado la historia del siglo pasado, pero probablemente nunca desaparecerá, sino que seguirá siendo ampliamente elegido y usado durante este siglo. Y quién sabe, capaz incluso por muchos más siglos. Sin duda, su calidad está a la altura de esas predicciones. Eso ha sido todo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Visita la tienda oficial de Armapedia en www.armapedia.com.mx. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo
un excelente día.